Bien, ya hemos visto cómo se forma el participio presente y el participio aoristo. Claro, del aoristo todavía nos falta la forma pasiva que vamos a ver para un siguiente caso. Aquí tenemos nosotros tres verbos y simplemente es una palabra extra sobre cómo se forma el participio. Tenemos tres verbos en su forma presente y aorista para repasar cómo es que se forma este participio, ¿no? En el caso del verbo lugo, que es el primero que tenemos acá para formar el participio, simplemente le agregamos una lu y ahí tenemos el participio. Ya este puede ser el que desata o desatando, dependiendo de si lo vamos a utilizar como un adverbio, como un sustantivo o como un adjetivo. Lo mismo va a pasar acá, por ejemplo, en el caso de él usa, que sería nuestro aoristo, simplemente le agregamos una sigma, pero en el caso del aoristo va a haber un cambio extra, ya que este aumento silábico que está acá puede ser temporal en otros verbos, por ejemplo, cuando hay una preposición, ¿no? Pero este aumento que indica pasado solamente puede existir en indicativo, no va a existir en otro modo, incluyendo en este caso el participio. Entonces, obviamente, al no existir ese aumento, nuestro acento se va a correr, ¿no? Y lo vamos a poner sobre la upsilon. Entonces, no va a aparecer el aumento, esa sería la primera señal del participio. Si tenemos alguna duda, por ejemplo, estamos ante un verbo conjugado en indicativo, es un participio, la no existencia del aumento demuestra que es un participio. Veamos el caso de acuo. Si nosotros queremos formar aquí nuestro, digámoslo así, nuestro participio presente, simplemente se le agrega una nu y en el caso del aoristo simplemente se le agrega una sigma. Solo que en este caso, por ejemplo, no desaparecería el aumento. Aquí no tenemos un aumento silábico porque no agregamos una sílaba, la cantidad de sílabas son las mismas, sino es un aumento temporal. En el caso del aoristo, la alfa que existía en el inicio se ha alargado en eta. Y eso quiere decir entonces que a la hora de formar el participio, tenemos que, no vamos a eliminar simplemente la eta, sino que vamos a comenzar con una alfa, ¿no? Porque esta alfa ya estaba originalmente en el verbo, ¿no? Y luego pues agregamos su acento, etcétera. Veamos este otro ejemplo, otros dos ejemplos de acá. Estos solo los tengo aquí en participio, vamos a formar su, digo en aoristo, vamos a formar su respectivo participio, ¿no? Para que esto sea participio, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la omicron por omega. O sea, siempre que tengamos, por ejemplo, en este caso, una omicron, tenemos el verbo conjugado. Pero si tenemos una omega, eso significa que este es un participio. Automáticamente, esto es un participio. Pero en este caso, el aumento, este es el verbo blepo en presente o jorao. No lo puse porque es totalmente diferente, ¿no? Digamos que, bueno, vamos a ponerlo aquí arriba para que la clase nos quede completa. Tenemos el verbo blepo, simplemente agregamos aquí la nu y este sería nuestro participio o lo tenemos como jorao, ¿no? También, este verbo no lo hemos visto todavía. Es un verbo, bueno, en este caso no lo hemos visto porque este es un verbo contracto, ¿no? Y tampoco voy a meterme aquí al participio porque va a tender a confundir la explicación que voy a dar. Pero es un verbo contracto que termina en ao, como agapao, que es uno de los verbos más famosos. Vamos a verlos en lecciones posteriores porque estas terminaciones los griegos no podían pronunciarlas. Entonces, se le llama verbos contractos, se va a contraer esto en una sola vocal. Vamos a borrarlo, pero lo que quiero explicar aquí que este verbo en presente, o sea, estos son dos verbos sinónimos en presentes, que a la hora de pasar al aoristo no existen los dos, sino que en aoristo nosotros tenemos una forma totalmente diferente. La teoría más lógica acá, pero son puras teorías, es que en la antigüedad existían tres verbos, o si lo ponemos en futuro, recordemos que este verbo en futuro es opsomai, incluso es diferente, ¿no?
4 verbos que eran sinónimos y de pronto dejamos opsomai para el futuro, dejamos eidon para pasado, en este caso aoristo, y dejamos blepo y jorao para presente. A esto se le llama, como no podemos decir que son 4 verbos que se fusionaron, entonces a esto se le llama un verbo politemático. Pero en este caso, la raíz del verbo es id y esta epsilon es el aumento. Por eso es que el participio va a aparecer de esta forma. Sin embargo, pongo eipon, que es igual. El verbo en presente es lego, eh, obviamente con su respectivo acento, ¿no? Entonces, este es lego y en este caso, diríamos, su participio sería poniéndole la nu, ¿no? Legon, el que dice, en el pasado va a ser eipon. Una vez más, la diferencia, ¿por qué hay tanta diferencia entre el aoristo y el presente? Es porque estamos ante un verbo politemático. Y entonces, en el pasado, vamos a armar su aoristo de esta forma. Ahora, esto puede ocurrir en varios verbos, por eso es que lo estoy mostrando aquí como ejemplo, que va a aparecer eipon y no la forma ipon, por ejemplo, sino que el participio va a ser eipon. Entonces, se puede preguntar, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué aquí va a ser de esta forma, mientras que con el verbo eidon era diferente? ¿Por qué esta diferencia? Bueno, la razón simple es que la epsilon de acá era el aumento del aoristo. En cambio, la epsilon de acá de eipon no era el aumento, sino que esta era parte de la raíz verbal. Y como ya estaba el diptongo ei, que ya es largo de por sí, entonces no se le agregó aumento para formar el aoristo. ¿Cómo podemos saber semejante cosa? Bueno, si nosotros buscamos un diccionario que sea especializado, no un diccionario sencillo, nos va a dar el verbo en, digámoslo así, en presente, y luego nos va a dar todas las raíces y vamos a encontrar la raíz ape. Y así vamos a saber que este era que la epsilon era parte de la raíz. Sin embargo, esto no es tan importante. No es tan importante, a no ser que uno escriba griego. En ese caso, tiene que recordar este detalle. No es tan importante, simplemente cuando miremos este inicio, estemos pendientes de que hay ciertos verbos muy, muy escasos, por cierto, que van a tener el aumento en participio, pero error, no es aumento. Es simplemente que ese aparente aumento era parte original de la raíz verbal. Entonces no nos asustemos, simplemente traduzcámosla como un participio normal.